Hoy los mundiales tienen 48 selecciones, en 1962 solo tenían 16. No existían los cambios y no existía la definición desde el punto penalti, y clasificar era un privilegio para unos pocos. Ese año Colombia jugó su primer mundial, pues no lo ganó, no pasó de fase de grupos, pero hizo algo que ningún otro país ha podido repetir en su historia. Quédate y acompáñame en este viaje de 60 años para saber cómo le fue a la selección Colombia en su primer mundial. Iniciemos por el contexto histórico. El 22 de mayo de 1960, Chile fue sacudido por el terremoto de Valdivia, un terremoto de 9,5 de magnitud y es uno de los más grandes en la historia de la humanidad. Ciudades enteras quedaron destruidas, 2 millones de personas afectadas, infraestructuras totalmente acabadas y obviamente los estadios también estaban deteriorados e incluso algunos totalmente destruidos. A nivel internacional e incluso la FIFA pensaron en cambiar de sede por todos estos acontecimientos, pero los mismos chilenos dijeron que era una gran oportunidad para recuperarse económicamente a través del turismo y sobre todo que era un buen momento para que la gente conociera Chile, era su primer mundial como sede. Y es así como Carlos Dittborn, presidente del comité organizador, nos dejó una frase que no fue solo marketing, fue una promesa, y es: porque no tenemos nada, lo haremos todo. Y es así que con esa frase tatuada en todos los chilenos cambiaron sedes, en realidad las redujeron para que fuese mucho más fácil, reconstruyeron estadios y en tan solo 2 años ya tenían la infraestructura lista para realizar un mundial en ese país. Y así fue. Ahora, ¿cómo fue el camino de Colombia al Mundial? En esa época no se realizaba el típico todos contra todos que conocemos hoy en día. Realmente eran enfrentamientos directos de ida y vuelta con un único rival. Como Brasil había sido campeón en 1958, ya tenía su cupo asegurado y el resto de países tenían que batallarse entre ellos para liberar los diferentes cupos restantes. En esa época a Colombia le tocó un partido con Perú, en el cual se hizo un ida y vuelta y Colombia clasificó. Ahora, mientras la selección Colombia se preparaba para su primer mundial, el fútbol colombiano estaba en una transición, pues la época del Dorado había acabado, ya que muchos de estos jugadores argentinos que habían llegado por la huelga habían regresado a su país o incluso, como el caso de Di Stéfano, habían dado el salto a Europa, como él lo hizo para el Real Madrid. Santa Fe había sido campeón en 1960, Millonarios en el 61 y repitió en el 62, consolidándose como uno de los equipos más grandes del país. Estos dos mencionados anteriormente, sumándole América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Nacional e incluso Cúcuta Deportivo, fueron la cuna de todos los jugadores que salieron a representar nuestro país en el Mundial de 1962. Ya en el Mundial, a Colombia le tocó un grupo bastante complicado, con Uruguay, previamente 2 veces campeón del mundo y doblemente también campeona de los Juegos Olímpicos predecesores a este torneo, además de Yugoslavia, un equipo también que ya tenía experiencia mundialista y que era bastante fuerte, y Unión Soviética, un equipo bastante fuerte en el papel comandada por el legendario arquero Lev Yashin. El Mundial mostró un once que también representaba mucho nuestro fútbol nacional. En el arco está Efraín el Caimán Sánchez, uno de los grandes referentes de nuestro fútbol nacional e incluso figura para nosotros en ese Mundial con sus inolvidables atajadas. En defensa actuaron Francisco el Cobo Zuluaga Millonarios, Humberto Álvarez de Santa Fe y Raúl Ponce Independiente Medellín. En el mediocampo estuvieron Marcos Col de Millonarios, Delio Gamboa de Atlético Nacional y Carlos Aponte de América de Cali. Y en el ataque jugó Juan Soto de Millonarios. Colombia debuta en los mundiales el 30 de mayo de 1962, jugando contra Uruguay, un partido que también marcó historia, pues se marcó el primer gol en la historia de los mundiales para Colombia. En el minuto 19 nos adelantamos ante los charrúas, haciendo un gol con Francisco el Cobo Zuluaga. Luego de esto dicen que el partido fue bastante fuerte, de bastante choque, tanto así que también en los reportes se muestra que Francisco Zuluaga, el mismo autor del gol, estuvo lesionado durante el partido. Recordemos que no habían cambios, por lo cual si te lesionabas o tenías que seguir jugando lesionado o salir y perderte pues el partido completamente y dejar con un hombre menos a tu equipo. Con el pasar de los minutos, Uruguay empezó a apretarnos mucho más y empezar a demostrar ese fútbol que tanto lo caracterizaba, de garra y de mucha fuerza. Tanto así que Efraín, el Caimán Sánchez, empezó a ser figura. De hecho, desde los primeros minutos ya hizo una primera tajada y realizó muchas continuamente después de esto. Pero no fue suficiente, ya que lastimosamente la remontada uruguaya llegó con una precisión quirúrgica y al minuto 56 Luis Cubilla marcó el 1-1 que cambió el ánimo del partido totalmente. A partir de ahí, con la fuerza psicológica y el impulso que llevaba Uruguay, fue mucho más difícil ganar. Colombia perdió totalmente el control y Uruguay siguió atacando sin desmedida.
Finalmente, Uruguay golpeó de nuevo al minuto 75, cuando José Saía anotó el 2-1 definitivo. Colombia terminó perdiendo, pero el dato clave aquí es que fue nuestro primer partido mundialista y el primer gol que marcamos en la historia de nuestros mundiales. Le hicimos una cara bastante fuerte a uno de los grandes favoritos, pero aún así no nos alcanzó para ganarles. Si llegaste hasta aquí, te pido por favor que te suscribas, le des like o lo compartas, porque de esta manera pues me ayudas a crecer y a seguir subiendo este tipo de contenido. De hecho, mi idea es poder continuar con el resto de mundiales en los cuales Colombia ha participado. El segundo partido de la selección Colombia fue contra la Unión Soviética de Lev Yashin, un arquero legendario, también llamado la Araña Negra, que hasta hoy en día es el único guardameta que ha ganado un Balón de Oro en la historia. Este partido no iba a ser un trámite para nada, o bueno, tal vez sí, pero un trámite para la Unión Soviética. En el papel el equipo era mucho mejor y de hecho se esperaba pues como un gran favorito para este mundial. La Unión Soviética empezó ganando 3-0 demostrando este poderío y pues todo lo que decían sobre esta selección. Pero eso no bastó, ya que Germán Aceros marcó el primer gol para la selección Colombia al minuto 21 y solo 2 minutos después, al minuto 23, se hizo historia, ya que se marcó el único gol que se ha realizado en toda la historia de los mundiales que fue olímpico, es decir, desde un tiro de esquina. Lo realizó Marcos Col, un colombiano, y lo hizo en la portería del arquero más legendario de la historia que fue Lev Yashin. Este partido fue marcado por ese gol que retumbó en la historia hasta hoy en día, pero adicionalmente a eso, no solamente quedó ahí, pues en el minuto 56 volvió a marcar Unión Soviética para un 4-2 que parecía ya condenatorio, pero Colombia marcó otros 2 goles para dejar el marcador 4-4, un marcador legendario, lleno de muchos goles a un arquero tan histórico como era Lev Yashin y obviamente dejando la postal del único gol olímpico que se ha marcado en la historia. Tanto así que Marcos Col al volver a Colombia, su nuevo apodo ya lo esperaba, era Marcos el Olímpico Col. El último duelo ante Yugoslavia fue completamente distinto. Colombia se enfrentó ante un equipo europeo organizado y bastante táctico. De hecho, dicen que fue bastante adelantado a su época, tanto así que le concedió el 4.º puesto a Yugoslavia. Este partido sí fue totalmente un trámite, fue un 5-0, aunque pues lo que muchos hablan sobre ese partido es que el marcador fue algo mentiroso, porque Colombia arrancó perdiendo 2-0, ante esto pues empezaron a atacar, tuvo bastante control del balón, pero pues obviamente generaron más espacios con los cuales Yugoslavia contraatacó y pues terminó de rematar con 3, 4 y 5 goles. Muchos hablan de que esta selección Colombia, pues obviamente fue la debutante, no fue su mejor mundial, no pasamos fase de grupos, pero que demostró un fútbol muy vistoso, que fue un fútbol en el cual se atrevió mucho, que tuvo el balón y que de hecho tuvo muchos espacios para generar goles. Tanto así que pues obviamente tuvo esos 4 goles contra la Unión Soviética, que tuvo buenas oportunidades de juego contra Yugoslavia y que puso a sufrir a la 2 veces campeona del mundo Uruguay. Esto muchos dicen que se debe al técnico que fue Adolfo Pedernera en esa época. Adolfo Pedernera, el argentino que fue ídolo de Millonarios en la época del Dorado y que luego de esto se convirtió en técnico y en su etapa como técnico en la selección Colombia decidió optar por un fútbol más táctico y más técnico. Sobre todo esto fue muy revolucionario sabiendo que en esa época el fútbol era extremadamente físico. Entonces digamos que a pesar de la derrota y de pérdida de fase de grupos, Colombia mostró algunas pinceladas y un muy buen fútbol a nivel mundial. Y adicionalmente a esto, un dato que les tengo es que Colombia es la selección que quedó eliminada en fase de grupos con más goles anotados en la historia de los mundiales. Colombia marcó 5 goles en esta edición del mundial y se quedó por fuera de fase de grupos. En algún momento Italia le pasó en 2010 pero marcó 4 goles, España lo hizo también en 2014 pero marcó 4 goles y Colombia, pues por así decirlo, fue la eliminada más goleadora de la historia de los mundiales. Colombia quedó eliminada en fase de grupos del Mundial de 1962, pero dejó grandes momentos, un partido épico, un gol olímpico que sigue retumbando hoy en la historia del fútbol y adicionalmente unas pinceladas de un muy buen fútbol que nos dejó ese gran técnico que fue Adolfo Pedernera. Este fue un mundial de mucho aprendizaje, donde Colombia por primera vez supo lo que era estar en los focos del fútbol mundial. Cuéntame en los comentarios cuál crees que fue la mejor participación de Colombia en los mundiales y adicionalmente a eso, cuál es el momento que más recuerdas en todos estos mundiales. Te recuerdo que te puedes suscribir, dar like y compartir este video para que me ayudes a crecer y seguir haciendo este tipo de contenido. Estate muy pendiente porque realizaremos los videos del mundial del 90, 94, 98, 2014 y 2018. Todo esto en la previa de nuestra cita mundialista en junio del 2026. Allá nos vemos con la Selección Colombia.